y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Nota internacional. Con el 31.7%, el conservador Sebastian Kurz es el ganador de las elecciones realizadas el domingo en Austria. Kurz, del Partido Popular Austriaco, tendrá que formar gobierno, ante lo cual podría renovar la gran coalición de los socialdemócratas que se ubicaron en segundo lugar en las elecciones, o con los ultranacionalistas que obtuvieron el tercer lugar. No, bueno, es que sí, las opciones estaban. Sí. El político austríaco de 31 años que ha sido apodado como el niño prodigio y Mesías, tenía una campaña muy interesante que ahorita lo vamos a platicar, lo vamos a desmenuzar. Su discurso electoral se ha centrado en el tema de control de la inmigración y la reducción de las prestaciones sociales extranjeros, sin duda. De convertirse en canciller en Austria, Sebastian Kurz será el jefe de Estado más joven del mundo. Y bueno, pues a partir de los resultados electorales vamos a hablar sobre el proceso, los actores, el clima social y político, la forma en la que se inserta en el contexto europeo. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo un sujeto como este puede cambiar las cosas? Pues todo esto nos lo va a contar Arturo Magaña. Él es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo allá a todos en el estudio. A ver, cuéntanos un poco de qué pasó en Austria y qué significa para el resto del mundo. Pues efectivamente, lo que está sucediendo es un poco un cambio de reglas en la cultura política austríaca. Uh-huh. Venimos de un proceso electoral para la presidencia de ese país en diciembre pasado, donde la socialdemocracia o los liberales, digamos, de izquierda, ganaron por un amplio margen a la ultraderecha, uh-huh. Y sin embargo ahora nos confrontamos con una historia más bien exactamente a la inversa. Hay muchos factores aquí que vale la pena comentar. Me parece que el factor fundamental que explica el ascenso enorme de la ultraderecha y en cierta manera la derechización también del discurso del Partido Conservador, sí, que no era el caso previamente, pues a partir de la crisis migratoria y de refugio, de el impresionante número de sirios sobre todo, pero también de otras nacionalidades, sí, que buscaban llegar a Alemania, ¿no? Buscaban llegar a Alemania, donde se les aseguraba de alguna manera participar del programa más generoso que ha tenido jamás, diría yo, cualquier país de la Unión Europea para el refugio de personas desplazadas forzosamente desde distintos países del mundo. Y bueno, esto ha afectado a tal grado a Austria que se ha vuelto una especie de bandera que ha permitido la normalización de una especie de discurso xenófobo realmente inédito, en el caso de Austria. Sí. Y creo que es importante para el resto del mundo porque Austria y Alemania eran realmente la excepción. El fortalecimiento de partidos de ultraderecha pues es un dato no reciente, sino de las últimas décadas. Y sin embargo, Austria y Alemania permanecían, por lo menos hasta antes del 99, cuando fue aquella votación increíble que tuvo Georg Haidar y sus secuaces, pues permanecían un poco fuera de esa lógica por las reminiscencias históricas, uh-huh, que hacía al electorado mucho más cauto frente a este tipo de opciones radicales. Claro. No es el caso ya, y entonces Austria más bien se está yendo hacia el este, mostrando una división muy profunda de la Unión Europea entre los países, digamos, del occidente europeo y los del este, los del grupo Visegrado, es decir, los polacos, los húngaros, los checos, los eslovacos en menor medida, pero también que están realmente en una especie de deriva autoritaria, antiinmigrante, antieuropea, en el sentido mismo de la integración. Sí, y partiendo de todo este escenario, de todo este panorama, también hay que pensar en quién es este sujeto. En muchos medios se discute si es racista, si es conservador, si tiene un discurso xenófobo, si es muy joven porque tiene 31 años.
¿De dónde salió Sebastián Kurz? ¿Y qué estaba haciendo antes? ¿Cómo llega hasta aquí? Y entendemos de dónde viene este estaba en discurso. el cunero, ¿no? Básicamente. ¿Qué pasa con este sujeto? Es que sí, Arturo, cuéntanos más. Pues sí, efectivamente, es un tipo muy joven, ya de por sí ya había sorprendido al mundo cuando a los 27 años pasa de ser un líder de las juventudes conservadoras en el partido en Austria a volverse el ministro de Relaciones Exteriores, el más joven en su momento de toda la Unión Europea, probablemente del planeta, porque a los 27 años de edad, pues todos nosotros teníamos distintas prioridades que convertirnos en secretarios de Relaciones Exteriores. Bueno, yo ya había sido 2 veces, pero esa es otra historia. Sí, pero tú eres muy procaz, Luis. Esa es otra... No, es muy complejo pensar muy precoz y muy procaz. Algunos dicen, es que no tiene la experiencia para hacerlo. No sabemos si sí o si no. Yo creo que pareces austríaca, porque en definitiva hay muchísima cuestión aquí sobre la disciplina, ¿no? De la formación de un político. Y él, pues supongo que desde que estudiaba la licenciatura no dejaba de pensar en esta posibilidad de convertirse en algún momento en primer ministro. Es un personaje interesante porque per se yo no lo ubicaría, digamos, en la línea de los más radicales y de los más xenófobos, sino que más bien es a tal grado astuto que se ha dado cuenta que ese discurso radical y xenófobo le iba a abrir las puertas del poder y que efectivamente cualquier otro discurso no le habría bastado para competir con el Partido por la Libertad, que normalmente enarbola esas banderas. Lo sabía desde principios de año, cuando empezó a dinamitar la coalición con los socialdemócratas, una coalición que gobernó Austria durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, y lo sabía ahorita, ¿no? Lo sabía ahorita, entonces clarísimamente creo que es un pragmático. Por otro lado, pues hay muchas críticas sobre lo que parece una vanidad inmensa, ¿no? De un tipo que le encanta sacarse fotos y que utilizó todos los medios del marketing a su disposición para vender una imagen, pero que no tiene quizá mucha sustancia. Esa es una preocupación también entre los políticos profesionales y más del lado del Partido Conservador, donde hay pues una tradición muy grande de formación política. A ver, Arturo Magaña, creo que deslizaste algo bastante preocupante que tiene que ver con la adquisición de un discurso xenófobo como una moneda de cambio político, como una estrategia de escalamiento político. Así funcionan temas como el aborto, por ejemplo, como estos temas radicales que ganan el favor de ciertos grupos sociales y los convierten en un voto durísimo, ¿no? El caso de Donald Trump fue muy claro, pero también en Países Bajos, también en Hungría, también en muchos otros sitios lo estamos viendo y en Europa particularmente lo estamos viendo. ¿Qué pasa con esto? Pues es una vieja noción de la utilización de las emociones sobre emociones como el miedo, ¿no? Emociones como el miedo frente al influjo de un grupo poblacional que no conocemos y que nos es totalmente ajeno. Viene de ahí clarísimamente un discurso islamófobo que no está para nada enraizado en los datos, no está enraizado en la realidad, ni siquiera en la realidad objetiva que supone el hecho de que Austria recibe muchos menos refugiados que Alemania, no solo porque ha tomado ya medidas para incluso militarizar fronteras, lo cual parece que no estamos hablando de Europa cuando hablamos de eso, pero estamos hablando de la frontera entre Austria e Italia en distintos momentos, y a veces también la de Austria y Hungría. Y no tiene nada que ver con la realidad. Están recibiendo muchos menos refugiados que el resto, se han opuesto a este principio de reasentamiento y reubicación de refugiados por cuotas de la Unión Europea y por tanto han estado fuera de ese reparto, y con todo y eso es un buen argumento explotar en términos generales estas sensaciones poco racionales cuando, por ejemplo, la economía va mal. Bueno, pues es perfectamente posible armar un discurso político que culpabilice y responsabilice a los inmigrantes, y especialmente si son islámicos, porque no tienen, digamos, según ellos, grados de asimilación a la sociedad,
que hablar de los problemas de una gestión pública deficiente, de la que el gobierno entrante en Austria es también parte, porque pues son los miembros de la coalición. Entonces, digamos que hay todo este asunto del populismo, tiene mucho que ver con explotar estas sensaciones y estas emociones más allá de lo racional. Si la gente se pusiera a hacer el fact-checking de cada cosa que dice Kurz, o de cada cosa que dice Strache, o de cada cosa que dice el resto, pues notarían que la vasta mayoría están basadas en falacias. Es muy interesante este comentario, Arturo, porque fíjate que yo he notado en la literatura austriaca de los últimos años, Erich Hackel, Peter Turini, Elfriede Jelinek, todo este Claro. Peter Hand que, o sea, han anunciado esto, digamos, está presente en la literatura porque gran parte de las pandillas de jóvenes austriacos se van a Ámsterdam, se van a Praga, se van a Estos revoltosos, estos chavos. a promover las ideas nazistas, ¿no? A promover un discurso xenófobo, porque hay una previsión en las escuelas austriacas, en los bares, en los lugares, de abolir este mundo que todavía está en la vida cotidiana de Viena, por ejemplo, de Salzburgo, de estas ciudades, de evitar que proliferen esta experiencia que fue tan aterradora, y sobre todo porque, bueno, Hitler nació en Austria, ¿no? Entonces, Claro. ese pasado está presente todo el tiempo, en gente que tuvo que emigrar, que regresó escalonadamente en los años 60, 70 y 80, y que ahora son los viejos austriacos, que no son de izquierda, pero que sí abarrotan lecturas, conciertos, con una posición demócrata que no quiere que vuelva a esto, y que los jóvenes sí lo tienen, ¿no? No, tienes mucha razón. Yo incluso agregaría el cine de Ulrich Fiedel, que explora muy bien muchos de estos fenómenos. Pero también yo te diría que incluso aquí el problema está en cierta disonancia cognitiva del electorado austriaco. Tuvo que venir un spot con una señora de 80 y tantos años en la elección de diciembre para recordarle al electorado joven que no tiene ni idea de el Anschluss o de ningún fenómeno histórico y político previo, digamos, a la caída del muro, por decir algo, porque en una de esas ya ni siquiera es la caída del muro, sino el 11 de septiembre o poco más. Tuvo que venir una viejita en un spot que movió, desde luego, el grupo de apoyo de Alexander Van der Bellen, para que la viejita dijera, cuidado, porque así empiezan los autoritarismos, los fascismos y la deriva totalitaria que nos puso de rodillas, ¿no? Y que aniquiló 6 millones de personas y que nos humilló por décadas como país. Para cambiar esas preferencias electorales en diciembre que iban a favorecer a Norbert Hofer, y más bien hacer que ganara Van der Bellen. En esta ocasión no hubo nada semejante, porque fueron muy inteligentes desde mi punto de vista, desde el punto de vista pragmático, insisto, los conservadores, para decir, no, yo solamente me voy a robar, voy a hacer una especie como de ideas shopping, ¿no? Me voy a robar ciertos puntos de la oferta política de la ultraderecha para hacerlos presentar como un asunto de justicia social incluso. Vamos a dejar de pagarles la vida a los refugiados a partir de toda clase de asistencia social, y más bien nos vamos a concentrar en nuestros propios pobres que se han venido generando por la falta de empleos que se roban justamente esos refugiados. En fin, ¿cómo puede eso parecer totalitario? Pues no, parece más bien, digamos, un nacionalismo razonable, ¿no? Así es. Si vamos a bajar impuestos, digamos, es toda una especie de oferta política que parece, o que no parece de ultraderecha, pero cuyas implicaciones terminan siendo de ultraderecha. No sé si logro transmitir la idea fundamental, es un poco complicado, pero el tema es que nadie identificó que ese ideario fuera de ultraderecha. Tan no fue así que se movilizó buena parte del electorado conservador y socialdemócrata, que perdió votos a favor de Kurz. Pero, a ver, yo me quedo pensando, en este mismo panorama vamos a tratar de moverlo a Latinoamérica, de ser posible, Arturo. Imagínate que están, y no es un chiste, ¿no? Pero vamos a ponerlo como si lo fuera, están Macri, Jimmy Morales, Temer,
Y Enrique Peña Nieto, escuchando el Danubio Azul de Strauss, para que sea como una relación austriaca con su Martini, diciendo, ¡ay, es que la derechización de Europa es terrible! ¿Ustedes qué piensan, señores presidentes de Latinoamérica? Y lo que vemos es que el modelo es el mismo. Jimmy Morales es la misma cosa y se toma los mismos selfies que Sebastián Kurz, y lo mismo pasa con Macri, lo mismo pasa con Temer, lo mismo pasa con Enrique Peña Nieto. Es esta derechización en otra parte del mundo que no tiene la misma crisis migratoria. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Específicamente en Europa, ¿es por la crisis migratoria y en Latinoamérica es por otro tipo de factores, o hay algo más además de todas estas cosas que ocurren? Bueno, pues mira, lo que pasa es que estamos tratando de meter en un mismo saco muchas expresiones políticas radicales o muchas expresiones políticas populistas. Quizá ni siquiera todas son de ultraderecha. Ajá. Y a lo mejor en el caso de Austria sí estamos en presencia de eso. Pero por ejemplo, te voy a dar un ejemplo antes de ir a Latinoamérica o donde tú quieras. El tema del Grupo Visegrado es interesantísimo. Uh-huh. Son estos 4 países con gobiernos de muy distinto signo político. Están las derechas con Víctor Orbán y los polacos, y están las izquierdas con los checos y los eslovacos. Son de izquierda, ¿eh? Sí. Y de todos modos, los 4 tienen un montón de afinidades populistas, extremistas, nativistas, que tienen que ver con, digamos, primero, en su situación, un escepticismo tremendo sobre la Unión Europea y la integración, y una posición completamente contraria a formular nuevas propuestas, digamos, a nivel supranacional, y al mismo tiempo esta cosa nativista de que la nación va primero, nuestros valores originales por enfrente, nuestra historia por encima del cosmopolitanismo, ¿no? Sí. Eso les unifica, independientemente de que uno sea de derecha y de izquierda. Me parece que eso es lo que está pasando en todas partes en el mundo. Sí. Es el caso, digamos, de esta asociación perversa que a veces se hace entre muchos de estos líderes y Donald Trump, pero pues que tiene mucho sentido, o la que podría vincularnos con otros movimientos populistas más hacia la izquierda, como en Italia, por ejemplo, el movimiento de la Cinque Stelle, que si bien tiene estas reivindicaciones, pues se declara como progresista y liberal. Sí. Entonces, más bien, la cosa es como tratar de aguzar el ingenio y encontrar que hay muchos discursos que soterradamente guardan planteamientos nacionalistas, autárquicos, nativistas, populistas y xenófobos. Ya nos estás poniendo nerviosos aquí. No, bueno, pues porque al final hay mucho de esto en el pragmatismo de lo que hablaba al principio, cómo ocultas unas intenciones o una intención de conectar con un público que quiere formular algo xenófobo pero que no se atreve y que cree que no es pertinente y que no es políticamente viable, que no se ve bien eso. Sí. Entonces, bueno, pues le das una alternativa y lo presentas de otra manera, para que no tengan pena por ser xenófobos, para que no tengan pena por ser ultras, ¿no? Esa es la normalización de un discurso extremista, a final de cuentas. Y yo creo que, volviendo al tema de Austria, pues es el caso más dramático, porque en Austria el tema era, como en Países Bajos, que por décadas tenían un consenso por la moderación política, ¿no? Por censurar las expresiones radicales. ¿Por qué? Porque las expresiones radicales no resuelven problemas, generan otros. Sí. Y la doble moral con la migración, porque finalmente digamos que muchos de los obreros, muchos de los empleados, pues no pasaban pidiendo trabajo por Austria, sino que se trajeron de Rumanía, de la parte sudete que hablan alemán también, de la parte checa con el tratado, la prostitución en Viena, en Austria, en Minsk, en Salzburgo, en todas esas ciudades son de jóvenes checas. Que son transportadas en grupos de manera con visas de turistas, pero que trabajan en grupos regenteadas y amenazadas con un futuro prometedor que algún día van a poder volar a Nueva York con sus ahorros, irse y son víctimas. Oye, hay un ejemplo completamente fuera de todas estas delimitaciones geográficas. Duterte en Filipinas. Por supuesto. Hizo pasar su digamos, su oferta política como otra cosa muy diferente. Y hoy vemos clarísimamente de qué signo y con qué ideario está casado, ¿no?
Me gustaría que, Arturo Magaña, que nos detuviéramos los 2 minutos que nos quedan en qué pasa qué sabemos de los electores, entonces, con qué... ¿Quiénes votaron? ¿Quiénes están votando? ¿Quiénes están decidiendo? ¿Y qué clima político está privando en el mundo? Bueno, pues en efecto creo que en Austria se confirma lo que se había venido viendo en otras elecciones europeas y del mundo entero. Las partes menos favorecidas por la globalización, menos cosmopolitas, menos prósperas y más cercanas, en este caso, a la llegada de refugiados e inmigrantes, pues son las que se movilizan muchísimo más a favor de estos populismos que el resto del país. Geográficamente yo creo que se puede ver muy bien así. En el caso de Austria, habíamos visto que en la elección de diciembre pasado, la gente mayor se había movilizado en contra, mientras los jóvenes estaban bastante divididos. Y esta tendencia permanece, me parece que porque, justamente como lo decíamos hace rato, los jóvenes no tienen gran referencia sobre las implicaciones políticas de un discurso de esta naturaleza, ¿no? Pero yo creo que esta dinámica podría cambiar, porque en definitiva hay que recordar que estos países son, en el caso de Austria en específico, son países que tienen que formar un gobierno de coalición. Y si bien Kurz había dicho miles de veces que era preferible aliarse con la ultraderecha que con los socialdemócratas, pues todavía esa posibilidad está ahí, porque en el 99 y en el 2007 hicieron una coalición con los ultras y les fue muy mal. La gente no le gustó esa coalición. Y una cosa es que me lo diga Kurz y otra cosa es que me lo diga Strache, que está vinculado al nazismo. Entonces, para el electorado es muy claro que esa distinción se tiene que hacer. Sí. Y por tanto, yo creo que en algún momento bien podríamos sorprendernos y encontrarnos que otra vez ahí viene una coalición como la de siempre, porque además se enfrentaron sanciones de la Unión Europea. Cuando hablamos de esto parece que no estamos hablando de Austria, parece que estamos hablando de Corea del Norte o de Irak. No, Austria enfrentó sanciones de la Unión Europea en el 99 y en el 2007 por este tipo de políticas, las políticas que formuló una coalición entre el SPO y el OVP, ¿no? Pues hasta aquí estas llegamos. Circunstancias cambiantes son así. Hijo. ¿Qué tema? Arturo Magaña, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales de Gilberto Bosque, Senado de la República. Qué gustazo, ya tienes por aquí un montón de preguntas en redes sociales, te lo contaremos más al rato. Va un inmenso abrazo para ti, mil gracias. Otro para ustedes de vuelta, un gran placer y estaré atento a próximas invitaciones. Definitivamente hablamos pronto. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Primer movimiento. Hacemos comunidad.